Hola a toda la comunidad. En esta ocasión quiero contarles una experiencia y un relato, por así decirlo. Primero quiero contarles la leyenda que se cuenta entre estos caminos, y después les contaré la experiencia que me sucedió en torno a esta misma. Verán, yo me dedico a vender autos junto con familiares míos. Compramos autos en oferta para arreglarlos y ponerlos presentables para después venderlos. La venta de estos autos casi siempre es local o a lo mucho en otra ciudad. Pero durante un tiempo decidimos expandir el negocio, cosa que nos resultó muy bien, al ofrecer nuestros autos en Facebook, Mercado Libre y otras plataformas, pues vendíamos autos muchas veces para otro estado, y cuando se daba esa ocasión llevábamos el auto hasta el cliente. Las primeras veces de esto le tocó a un familiar mío lidiar con estos transportes, hasta que eventualmente me tocó realizar uno de estos viajes. Pero antes de todo, les contaré lo que vivió mi familiar y lo que descubrió por palabras mismas de los pobladores. Vivimos en Chihuahua, pero en ese tiempo por lo regular casi siempre todos los autos que vendíamos eran para el estado de Sonora, más específico para la capital que es Hermosillo, por lo cual el viaje no era de muchas horas, si al caso unas 5 o 6. Durante un tiempo nada extraño pasó. Pero en ese lapso mi primo, que era el que llevaba los autos, me empezó a contar unas historias acerca del charro negro. Supuestamente se trataba de un hombre que había hecho un pacto con el diablo. Debido a que vivía en pobreza extrema, el diablo le ofreció una fortuna y mucho oro, todo a cambio de su alma. La leyenda cuenta que el día que este hombre tuvo que pagar la deuda, vestido con su traje de charro, emprendió la huida. Pero el trato ya estaba cerrado y una vez hecho esto, ya no podía escapar del diablo. El diablo lo maldijo y lo condenó a caminar errante en busca de más víctimas como él. Se dice que el charro negro se aparece en los ranchos y caminos solitarios, y una vez que te lo encuentres, no se sabe muy bien lo que te puede pasar, pues unos dicen que te puede atacar y otros dicen que simplemente pasa al lado de ti sin tener problema alguno. Todo va dependiendo, creo, de la persona, según varios testimonios totalmente diferentes unos de otros. Total, en una ocasión cuando mi primo se vio en la obligación de llevar el auto ya por la tarde, por eso de las 6 p.m. a Hermosillo, y en el camino le cayó la noche, él dice que no tenía la necesidad de desviarse, pero lo hizo. Tomó un camino de terracería, el cual hacía conexión con otra carretera tan solo 20 minutos después. A mi primo siempre le ha encantado el tema de lo paranormal, al igual que a mí, y me explicó que él había hecho esto no por querer ver al charro negro en un principio, sino que había escuchado que cerca de ese lugar se aparecían brujas, por lo que él iba en busca de ver si las veía. Sé que suena algo raro, pero en mi familia sí son curiosos y aficionados al ocultismo, fantasmas y demás cosas ligadas a lo paranormal, pero el destino le tenía preparado otra cosa. Dice mi primo que él se encontraba conduciendo cuando en un momento determinado empezó a escuchar el galopar de un caballo a lo lejos. Él explica que en un principio escuchó este galopar enfrente de él, o sea que el caballo venía de frente a la camioneta, por lo que mi primo decidió orillarse, para más que nada evitar algún inconveniente, sobre todo con personas de rancho que es bien sabido que son de pocas pulgas. Pero pasaron los minutos, y este caballo no apareció. Lo que resultó más extraño es que mi primo dice que después, el galopar de este caballo ya no se escuchaba al frente de él, sino atrás de él. Después lo escuchaba a un lado y después del otro lado. Él iba a una baja velocidad por ser terracería, así que enseguida entendió que aquel caballo, lo que en verdad estaba haciendo era rodearlo. Así que intentó apurar el paso yendo un poco más rápido, pero esto resultó peor, pues de un momento a otro, el caballo que escuchaba galopar cerca de él ahora había aparecido a un lado de la camioneta. Era oscuro como la noche, y quien lo montaba se podía ver a simple vista que se trataba de un charro por su vestimenta. Pero no hablábamos de un charro cualquiera, ya que se podía ver que esta vestimenta era reluciente y muy costosa. A mi primo en ese momento todavía no pensaba ni siquiera con quién se había encontrado. Tan solo se le hacía extraño que alguien estuviera montando a caballo por ese camino, y vestido de esa manera tan pulcra y elegante, hasta que este charro apresuró el galope hasta rebasarlo y ponerse enfrente de su auto.
Mi primo de inmediato se detuvo, y este charro se mantuvo enfrente de la camioneta obstruyéndole el paso. Mi primo se le quedó mirando, y cuenta que pese a que el charro se encontraba frente a él, este no lo miraba. La cabeza del charro estaba apuntando hacia otra dirección. Él esperó algunos minutos hasta que se quitara, pero el extraño charro no lo hacía. En ese momento mi primo recordó la leyenda del charro negro, y que se contaba que se aparecía por esos lugares. Entonces lo único que se le pudo ocurrir en ese momento fue poner la reversa y dar marcha atrás con todo lo que podía. Fue a una muy alta velocidad y cuenta que fue prácticamente un milagro que no chocara. De esa manera pudo salir del camino y regresar a la carretera. Llegó a la capital, entregó el auto y después regresó con esta historia para nosotros. Pues como antes dije, en mi familia, particularmente a mis primos y a mí, siempre nos han gustado este tipo de cosas paranormales. Así que tiempo después, y ya teniendo la curiosidad, decidimos ir a ese lugar. Y pues a final de cuentas, el que busca encuentra. Fuimos hasta el camino que mi primo nos había dicho, que más bien un camino parecía una vereda, con partes pavimentadas y otras de piedra y tierra, a lo cual llegamos a la conclusión que de seguro tiempo antes esta vereda había sido una carretera, pero debido a lo que quedaba de ella, fácilmente se podía decir que había sido destruida más que olvidada. Pero el por qué la habían destruido despertaba más nuestra curiosidad. En ese momento íbamos 5 personas en el auto. Tengo que aclarar que no íbamos exclusivamente a buscar al charro negro. Teníamos algo que hacer en Caborca, Sonora, así que nos quedaba de paso antes de llegar a nuestro destino. Seguimos por el camino, pero nada se nos manifestaba. Llegamos al punto de empezar a platicar de otras cosas y bromear respecto a la situación, hasta que de pronto el auto simplemente se detuvo, se apagó de la nada. Yo era quien iba manejando, así que decidí bajarme del auto para checar qué había pasado. Claro, tras haber tratado de encender el auto ya un par de veces. Cuando bajé todos lo hicieron, ya que no había nada de luz adentro y afuera de perdido teníamos la luz de la luna. Al hacer esto, algunos empezaron a caminar y, como quien dice, a relajarse, en lo que yo y otros más tratábamos de arreglar el problema. Pasaron unos minutos y pese a nuestro esfuerzo no pudimos saber qué era lo que estaba mal. El auto estaba completamente bien, hasta que en eso escuchamos que uno de mis primos que estaba entre el monte nos gritó: "Ahí viene, ahí viene". Todos volteamos y solamente vimos cómo este corrió despavorido hasta meterse al auto. Cuando volteamos a ver hacia el monte, fue que vimos la silueta de un hombre que iba a caballo, aproximándose hasta nosotros. En ese momento ni siquiera tuvimos que gritar o algo. Rápidamente todos nosotros nos subimos al auto sin hacer ruido más que las pisadas al correr. Cerramos las puertas con seguro y yo empecé a querer arrancar el auto, pero no tuve éxito. El charro se fue acercando hasta que pudo pasar enfrente de nosotros. Pasó por enfrente del auto, y lo único que pudimos ver fue lo resplandeciente de algunas vestiduras de su traje y la silueta. Además de también escuchar las pisadas del caballo y el sonar de algunas monedas. Tiempo después supe que el charro siempre cargaba las monedas de oro que le había dado el diablo, y es por eso que había escuchado ese sonido. Afortunadamente, el charro solamente nos dio el susto, pues pasó enfrente de nosotros solamente y para colmo, escuchamos cómo este iba silbando, como dando a entender: tanto querían verme, pues aquí estoy. Tan pronto como el charro negro se alejó del camino, el auto volvió a funcionar. De inmediato lo encendí y salimos del lugar. Estábamos todos muy asustados, pero por el camino nos tranquilizamos. Después de todo, eso era lo que habíamos estado buscando. Pero más nunca volvimos. Esta experiencia la hemos seguido contando por varios años, y en reuniones la recordamos, pues fue algo que varios de nosotros vivimos y sobre todo juntos, y es la razón por la cual sabemos que el charro negro en verdad existe. Lo que les contaré a continuación le sucedió a mi abuelo allá por el año de 1971.
Él en ese tiempo se encontraba trabajando foráneamente, cuando en eso su esposa, que era mi abuela, tuvo un accidente. Esto sucedió mientras ella se transportaba en uno de los autos de ruta de la ciudad. Y para agravar el asunto, en ese momento mi abuela se encontraba embarazada de mi madre, por lo que al recibir la noticia, mi abuelo entró en shock y también le entró la desesperación por estar con su esposa lo antes posible. Pero esto no sería fácil, ya que él se encontraba alejado en una construcción y la única manera de salir de ese lugar era mediante un autobús especial de la empresa. Pero este no iba a pasar hasta dentro de 2 semanas, y mi abuelo ya quería estar con su esposa. Le mencionó lo que había pasado a su jefe, y él le contestó que no tenía problema, que podía irse. Pero el detalle era cómo lo iba a hacer, si no había ningún tipo de transporte hasta el pueblo más cercano, y esta era una distancia bastante larga. Mi abuelo no lo dudó ni un segundo en partir a pie, trotando más que nada para hacer más corto el viaje y llegar lo más pronto posible. Y fue en ese camino que le sucedió esta experiencia. Primero que nada, le cayó la noche cuando iba a mitad del camino, por lo que debido al cansancio tuvo que seguir caminando. Debo decir que estas calles estaban recién construidas y por obvias razones no había luces o algún tipo de iluminación en ellas, por lo que solamente tenía la luz de la luna para guiarlo. Pero las cosas fueron de mal en peor. Primero que nada, el clima empezó a jugar en su contra. Mi abuelo cuenta que una niebla muy densa se fue apoderando del camino y de alrededor de este. Esta niebla era tan densa que incluso le cubrió la vista de la luna, tal como si todo esto se tratara de un libro de horror. Esto, aunado al hecho de que era de noche, solo hacía que le obstruyera más la vista. Mi abuelo dice que él continuó caminando entre la niebla, guiándose por la pintura del suelo. Él dice que se sentía observado, de esas veces cuando alguien te observa y tú sientes la mirada porque está clavada en ti. Mi abuelo intentó seguir adelante, restándole importancia a todo esto. Después de todo, él confesó que le preocupaba más mi abuela que una niebla. Pero para su mala suerte, las cosas no terminaron ahí. Mi abuelo continuó con la sensación de ser observado, pero todo esto empeoró cuando empezó a escuchar unas pisadas al lado de él. Estas pisadas venían desde el otro extremo de la carretera. Al voltear para ver de quién se trataba, debido a la oscuridad y a la niebla, mi abuelo solo podía ver una sombra. Esta sombra, que apenas veía su forma, estaba seguro de que era de su estatura, por lo que supo de inmediato que se trataba de un hombre. Mi abuelo trató de seguir caminando, pero después de ir pensando en mi abuela, pasó a pensar de nuevo en la sombra, pues él de un modo u otro había tratado de evitarla. Trató primero de deshacerse de ella caminando más rápido. Al ver que esto no funcionaba, pues la sombra de aquel extraño hombre se mantenía a la par con él, decidió ir más lento para que este hombre lo rebasara. Pero esto tampoco funcionó, pues el hombre decidió ir más lento en su misma velocidad para mantenerse todavía a su lado. Mi abuelo pensó que esto se trataba de un asalto o un robo, pues pensó que era la única respuesta para que un hombre actuara de esa manera, aunque después cayó en cuenta que en ese camino, si bien no pasaban patrullas de policía, tampoco pasaban muchas personas que digamos, por no decir ninguna excepto en días específicos. Fue en ese momento que se dio cuenta de que esto no se trataba de un robo, sino de algo más. Mi abuelo, después de pensar esto, escuchó el llanto de su esposa y su voz, su peculiar voz. Esta provenía de entre la niebla. Esto lo cegó y lo hizo no pensar en todo lo demás. Él estaba ansioso de oírla, quería verla, escucharla, por lo que él dice que no sabe el motivo, pero por alguna ingenua razón logró pensar que su esposa estaba cerca de él, ahí en la carretera. Sin dar paso a la lógica, sino solo al deseo de verla, tomó la decisión de ir siguiendo la voz de su supuesta esposa. Esta le pedía una y otra vez ayuda, entre la niebla y la penumbra de la noche. Mi abuelo ingenuamente la siguió, y esto lo llevó a apartarse del camino,
adentrándose así entre el monte. Mi abuelo continuó siguiendo la voz hasta que entre la niebla pudo ver algo. Era la misma sombra que había visto antes, pero ahora ésta se encontraba parada frente a él. Él cayó en cuenta de lo que estaba haciendo, o más bien había despertado de aquella manipulación. No tenía ni idea de dónde se encontraba, así que debido al terror que sentía y estando completamente desorientado, sacó su machete y lo tuvo listo en su mano. Él pensaba que si las cosas iban a empeorar, al menos él se defendería, pero esto no pasó como se lo esperaba. De aquella silueta salió la voz de un niño, la cual le repetía una y otra vez en tono burlesco que su hija iba a fallecer. Mi abuelo en ese momento le invadió la rabia y le empezó a gritar cuantos insultos y maldiciones había, además también de abalanzarse contra él con machete en mano, diciendo que su hija no se la iban a tocar. Mi abuelo relata que cuando empezó a perseguir este ente, ya no se trataba de un hombre, sino que era un niño, pero este no era un niño normal, sino que este niño poseía una cola. Mi abuelo la vio varias veces cuando lo perseguía. Además, este niño dice que se reía de una manera maniática, mientras repetía una y otra vez que su hija iba a fallecer. A final de cuentas, mi abuelo perdió la noción del tiempo y lo que había recorrido, y antes de que se diera cuenta, la niebla densa que había invadido el lugar tan abruptamente, ahora había desaparecido por completo, así como también la carretera. Ahora él se encontraba perdido y desorientado. Sin embargo, él sabía que aquella cosa no se había ido. Esta se mantenía cerca de él, porque mi abuelo aún podía sentir su mirada. En ese momento empezó a rezar pidiéndole ayuda a Dios para llegar con su esposa, pues lo necesitaba. Que no permitiera que quedara varado en medio de la nada, a merced de aquella cosa que lo estaba acechando. Y justo en ese instante, como si fuera un salvavidas, explica él, vio las luces de unos faros a lo lejos, que iban por la carretera. Él se dio prisa y trató de correr en dirección a lo que él creía era la carretera, pero algo adelantado para lograr alcanzar la camioneta. Esto fue algo arriesgado que él aceptó hacer, porque básicamente era como lanzar una moneda al aire. Si se equivocaba y la carretera estaba en otra dirección, ahora tendría muy poca oportunidad de encontrarla de nuevo. Pero para su suerte, esta jugada le salió bien. Alcanzó a la camioneta y le pidió ayuda a los ganaderos, los cuales lo ayudaron sin nada a cambio. Eso es algo bueno de la gente de rancho, de al menos en esa época. Mi padre consiguió llegar al pueblo con ayuda de ellos, y a la noche siguiente ya se encontraba con mi abuela. Debido al accidente, mi madre tuvo que adelantarse, pero por suerte todo salió bien. Otra cosa que se me olvidó comentar es que mi abuelo, cuando iba con los ganaderos en la camioneta, les comentó que se había desorientado debido a la densa niebla que había pasado. No les dijo la verdad para que no lo creyeran loco o incomodarlos, pero la respuesta de ellos le dejó más claro a mi abuelo que aquella noche se había encontrado con algo que era maligno, pues los ganaderos le contestaron que por esa área jamás había niebla, solamente y rara vez en los meses de invierno, y en ese momento estaban en verano. La niebla en la que se había perdido mi abuelo jamás existió. Lo siguiente que les quiero contar me sucedió cuando trabajaba de operador de un autobús foráneo. En aquel tiempo yo tenía algunos 30 años, y por lo regular mis transportes sucedían en el día o en la tarde, aunque claro, tarde o temprano, me iba a tocar volver de noche a la estación, como a todos mis compañeros. En ese entonces y creo que hasta ahora son 2 operadores los que salen en cada viaje foráneo, aunque este sea relativamente cercano. Así que este suceso puedo decir que lo vivimos 2 personas, mi compañero y yo. Recuerdo que en aquella ocasión yo había dejado al personal y me habían mandado de regreso a la central sin pasaje. El viaje no era muy largo,
tan solo de 3 horas o a lo mucho 3 horas y media exagerando. Nosotros ya nos encontrábamos de regreso y estábamos platicando para sobrellevar el sueño, pues recuerdo que eran pasadas de la medianoche, cuando en eso mi compañero me preguntó si había dejado a todas las personas en la central. Yo le respondí que sí, que veníamos solos como lo habían pedido. Él me contestó que no estaba seguro, pero parecía que había visto una mujer por el retrovisor. Yo le contesté que fuera a cerciorarse de esto, pues no quería que hubiera un problema, ya que aquella ocasión, así como habíamos bajado a las personas, nos habíamos devuelto a la central, y podía ser que alguna de ellas se hubieran quedado en la unidad, ya sea dormida o por otra cosa. Así que mi compañero fue a buscar entre los asientos de ambos niveles, ya que el autobús que traía en esa ocasión era de doble nivel. Yo encendí todas las luces, pero al final no encontramos nada. Mi compañero regresó conmigo y me dijo que no había encontrado a nadie. Una vez habiéndonos cerciorado de esto, apagué de nuevo las luces, y solamente pasaron unos pocos minutos hasta que mi compañero me volvió a decir que había alguien sentado en los asientos. Yo pensé que ya se trataba de una broma para espantarme, así que le dije que ya no anduviera molestando. Pero en ese momento él me dijo: "¿No me crees? Mira por el retrovisor". Yo miré hacia el retrovisor y sí pude ver a una mujer vestida de blanco con los ojos negros. En ese momento me empezó a entrar un miedo como pocos en mi vida me han dado, al igual que a mi compañero, pues el aspecto de esa mujer era claramente de un fantasma. Los ojos eran solo unas cuencas vacías. Yo, tratando de mantener el control, encendí las luces y fue en ese momento que esta mujer desapareció. Simplemente se había esfumado tan pronto encendí las luces. Mi compañero y yo volteamos, pero no pudimos ver ya nada. Nos vimos las caras y creo que no fue necesario hablar para estar de acuerdo en que no íbamos a apagar las luces. Las mantuvimos encendidas hasta llegar a la central. Después de eso, no volvimos a ver a esa mujer. Debo decir que tuvimos otros viajes de noche y de igual manera, pero no la volvimos a ver. Mi compañero dijo que lo más seguro es que se tratara de la unidad, y yo le creo también porque jamás volvimos a tomar esa unidad, y más nunca volvimos a ver a ese espíritu. Gracias por escuchar mi relato. Saludos a todo el público de la cripta embrujada.